Mi nombre es Jorge Guardia. Me acusan de ser abogado, economista y periodista de la Nación. Estudié esas dos carreras, que se puede decir, en la Universidad de Costa Rica, donde recibí una buena educación. Estudié en Boston, en la Universidad de Harvard, que es muy buena, y después trabajando con el Fondo Monetario Internacional, que es otro de mis pecados, ¿verdad? Me asignaron a París y ahí me metí a la Sorbona y también pude obtener un título. Mi vocación, sin embargo, está en dos cosas muy sencillas que aprendí en la escuela primaria: leer y escribir. Y yo creo que eso resume un poco lo que es mi vida personal. Muy buenas, don Jorge. Muchas gracias por aceptar esta invitación al programa Va de Frente. Tener a un economista de su trayectoria, de su experiencia, es para mí un gran honor y espero que durante los próximos minutos podamos tener un intercambio muy interesante de temas de gran relevancia para el país. Muchas gracias más bien a ustedes por invitarme, y creo que es muy meritorio, en primer lugar, de su parte, hacer esta especie de rendición de cuentas con gente que está fuera del gobierno. Y me parece también que es muy meritorio de parte del canal hacer este ejercicio. Y yo también espero que este ejercicio, que es novedoso, continúe, ¿verdad?, en los próximos meses, ¿verdad? Don Luis Guillermo, yo tengo tres partes para conversar con usted. La primera parte es fiscal. La segunda parte tiene que ver con la política monetaria y cambiaria del Banco Central. Y cada una de estas partes tiene sus preguntas. Y también en esta segunda parte tenemos algo un poquito de macroeconomía, de crecimiento y esas variables. Y al final, si usted me lo permite, vamos a tener una sección de cosas más de carácter personal. Sí, claro. Todas muy respetuosas, claro está. Con mucho gusto. ¿Verdad? Claro que sí. Tal vez para facilitar el intercambio, yo quisiera leerle las preguntas de la primera parte y después ahí vamos conversando sobre cada una de ellas, ¿verdad? La primera es que trascendió que en campaña el PAC no favorecería un ajuste de impuestos en los primeros 2 años. Y la pregunta aquí es, ¿era una posición más política que técnica? La segunda, después trascendió que el gobierno quería poder demostrar que reduciría el gasto y buscaría eficiencia en ese periodo. Y sin embargo, al final del 2014, presentó un presupuesto con un aumento de un 19%, incluyendo altas transferencias a las universidades. Y la pregunta obligatoria aquí es, ¿no era una posición contradictoria con respecto a lo primero? La tercera, ¿no cree que la remuneración a los empleados públicos, a los servidores, contribuye a desmejorar la distribución del ingreso? Después, la posición del gobierno comenzó a variar. El 15 de junio del 2015, usted dijo en La Nación, comillas, ¿verdad?, que esperaba apoyo a impuestos a cambio del compromiso de disminuir gastos. ¿Por qué varió de posición el gobierno? En 2016 hemos notado un cambio significativo en lo fiscal. El gasto aumentó solamente alrededor de un 3%, los ingresos, por el contrario, crecieron casi un 10%, y el déficit financiero cayó de un 6% del PIB estimado originalmente, son las cifras que tiene el Banco Central, a lo que ahora nosotros estimamos que va a ser menos de un 5% del PIB. La pregunta es esta: ¿considera usted que el gobierno ya hizo la tarea y quienes están morosos son los diputados de oposición en la Asamblea Legislativa? ¿Verdad? Muy bien. Espérese, todavía son dos más. Lo que voy a hacer, don Guillermo, es que le voy a facilitar las preguntas aquí para una guía para las respuestas. La otra pregunta es, ¿será sostenible la reducción de gastos en el futuro? ¿Cuál será el plazo máximo a esperar para la aprobación de los impuestos?
Y voy a usar una expresión que usa mucho nuestro pueblo, tirará el gobierno la toalla, ¿verdad?, si se persuade de que al final no le van a beneficiar los nuevos impuestos. Dentro de este mismo tema, ¿habrá algún acuerdo entre el PLN, el PAC y el Frente Amplio sobre impuestos? Viera usted, don Luis Guillermo, cómo se especula en la calle sobre eso. Y la última pregunta de esta primera sección es, ¿qué tipo de reforma fiscal favorecería hoy día? Reducción de la planilla, pluses salariales, reforma del Estado, reforma del impuesto sobre la renta o solamente el IVA, ¿verdad? Bueno, ahí tiene usted, don Luis Guillermo, un menú muy grande. Le voy a facilitar las preguntas y las podemos ir conversando más bien en el orden que usted desee. Sí, ¿verdad? claro, muchas gracias. No, y vamos por el orden, por el orden que usted me ha propuesto. En realidad, cuando hicimos el señalamiento en campaña que íbamos a esperar 2 años antes de presentar una propuesta de impuestos y negociarla, allí había más política que técnica. Usted se recordará las críticas que surgieron desde muy diferentes ámbitos, diciendo que el tema fiscal tenía que ser acometido de inmediato. Y yo lo que dije en ese momento es que asumiría una de las sugerencias que se hacían en ese momento desde el sector privado y otros sectores, de que antes de que habláramos de impuestos había que invertir mejor, gastar menos y además recuperar capacidad de recaudación de las agencias tributarias del Estado. Entonces yo dije, muy bien, vamos a hacer eso. Y una vez que hayamos comprobado que tenemos esa posibilidad, entonces vamos a solicitar impuestos. Y eso fue lo que tratamos de hacer. La verdad es que se inició el gobierno en un marco un poco inestable. Recordará usted que por una parte tuvimos la huelga de educadores, por otro lado teníamos unos tipos de cambio que subían y bajaban descontroladamente de forma bastante peligrosa, y un déficit que rondaba el 6% ya, 5.9%, que amenazaba bastante la estabilidad macroeconómica del país. En efecto, el primer presupuesto fue un presupuesto alto. Tenía que serlo porque había obligaciones de naturaleza financiera que con las que teníamos que cumplir. Había un rezago en la inversión en educación pública que teníamos que acometer, especialmente porque hay una disposición constitucional que obliga a invertir en educación hasta un 8% del PIB, y queríamos hacerlo en nuestro mandato. Pero sin duda las consideraciones que hubo a principios de gobierno fueron más políticas que técnicas, es decir, tenía que ver con esta convocatoria a un país al cual, como a todos los países, no le gusta pagar impuestos y que tiene un rezago de por lo menos 15 años en donde las reformas fiscales han sido imposibles. Esa creo que sería mi respuesta para la primera pregunta. No sé si usted quisiera ahondar un poco. Yo agregaría, ¿verdad?, que otros gobiernos y otros partidos políticos lo han hecho, ¿verdad? El tema de impuestos ha sido como una especie de tabú, ¿verdad?, no mencionarlos en campaña. Pero después como que la realidad se impone, ¿verdad? Afortunadamente los economistas que estamos en la calle, aunque no literalmente, ¿verdad?, pensamos distinto, ¿verdad? Y nosotros creemos, ¿verdad?, que uno tiene que enfrentar las cosas como son. Y a veces la realidad es mucho más adversa, ¿verdad? Claro, no, pero eso me permite, ese comentario suyo, irme a las últimas preguntas, en el sentido de que, ¿cómo miro yo el plan fiscal? ¿Cuáles son mis perspectivas a futuro? ¿Vamos a tirar la toalla o no la vamos a tirar? Don Jorge, yo creo que usted ha sido de los ciudadanos que con mucha mayor claridad ha planteado el tema de la obligación fiscal como algo que ya no puede postergarse más. Yo desde hace mucho tiempo sé que esta reforma fiscal, aunque sea bastante acotada, no tiene ninguna posibilidad ya de favorecer a mi gobierno desde el punto de vista de los ingresos que de ella tengamos, sino que va a ser un tema para el próximo gobierno, para que tenga la posibilidad, la holgura de trabajar con menos angustia de la que he tenido que tener yo, la que he tenido yo durante este periodo. Entonces eso es un tema de responsabilidad con el país, de responsabilidad con el futuro. El país no aguanta, no el 6%, el 6% podemos discutir si lo llevamos o no, puede haber disminuciones incluso de corto plazo, pero pasar de un 6 a un 8% le resta al país cualquier posibilidad
de desarrollo a futuro y lo coloca en un momento muy difícil y muy peligroso de su propia historia. Entonces, para mí el tema de tirar la toalla no es una opción, tenemos que continuar con ello. Ahora, puede ser que, por razones de orden político y de coyuntura, entramos ya a año preelectoral, la reforma no se apruebe. Pero si ello ocurriera, tiene que haber total claridad en el país de que este es un gobierno que va a llevar este tema hasta las últimas consecuencias y también tiene que hablar de las consecuencias que tendría más allá de este gobierno para el próximo. En ese sentido, creo que conviene aclarar que la reforma tiene que ser integral. Pero pensando en la realidad política que va a imponerse el año entrante, ¿verdad? Cuando ya rompan los vientos de la política, cada uno de los precandidatos o los candidatos que ya se han definido va a estar tratando de pensar en su propio beneficio y el beneficio del partido. Y entonces uno piensa que los partidos como por ejemplo el PLN o quizás en menor medida el PUS que vayan a tener más interés en que se haga la reforma fiscal porque por una razón muy práctica. No van a querer llegar al gobierno, ¿verdad?, con una situación compleja en las finanzas, con un déficit creciendo que bien podría llegar a entre 7 y 8% del PIB, que es una cifra muy, muy alta, y también la deuda pública incrementándose y llegando a niveles, ¿verdad?, que ya las calificadoras de riesgo nos jalarían los mecates. ¿Qué pasaría en esas circunstancias? Bueno, es que usted está tocando los dos temas que aquí a veces no se discuten lo suficiente. Primero, el nivel de endeudamiento, que en este momento nos tiene en el límite del mismo. Y créame que no tengo un problema con el endeudamiento en sí mismo. Me parece que un endeudamiento bien manejado es necesario para un país como este. Necesitamos ese endeudamiento para construir obra pública, lo necesitamos para hacer un montón de cosas que también podemos hacer por otras vías, como lo vamos a hacer, alianzas público-privadas, etcétera. Pero el endeudamiento es necesario, ¿no? Pero el tamaño del endeudamiento hoy representa como un 30% de nuestro presupuesto nacional de este próximo año, es de ese tamaño. Y casi refleja en su totalidad el 50% de nuestro Producto Interno Bruto. O sea, estamos en un punto verdaderamente crítico. Y el otro tema que también usted menciona es cómo nos miran. Cómo nos miran, porque las calificadoras de riesgo tienen una gran incidencia en la manera como el mundo ve a Costa Rica y las posibilidades de inversión, por una parte, y las posibilidades también de más préstamos que en el futuro serán necesarios para otras grandes obras. Y las tasas de interés. Y las tasas de interés en particular. Entonces, en efecto, aquí hay un tema que trasciende esta administración y que tiene que ver con otras variables que están muy presentes en el debate fiscal, pero de las cuales no damos cuenta todos los días. Por eso esta conversación es tan importante. Hay otro tema también relacionado, íntimamente relacionado con la deuda pública, y es no solo el monto preocupa, ¿verdad?, sino que al absorber un porcentaje cada vez más creciente para el servicio de la deuda, pues el gobierno se queda, digamos el Estado en general, se queda con muy pocos recursos para hacer obra social. Por ejemplo, se ha tenido que sacrificar la inversión y a uno le da una lástima, ¿verdad?, porque sí, claro, la inversión es muy importante, genera crecimiento, da empleo, ¿verdad?, y además de eso puede mejorar la productividad de este país. Este gobierno va a hacer un ejercicio fuerte para tratar de racionalizar las remuneraciones a los servidores públicos, que es uno de los disparadores del gasto, ¿verdad? Bueno, ese es el gran debate que todavía está en la Asamblea Legislativa. Me parece que hay una comprensión en el país que una serie de pluses y beneficios que se recibieron en el pasado de parte de los empleados públicos no pueden continuar en la misma dimensión. Hemos hecho esfuerzos de recorte muy importantes en las convenciones colectivas, por ejemplo. Hemos insistido mucho en que hay que ponerle un tope a las pensiones. Yo apoyo que se le ponga un tope a los salarios. Me parece que no se puede justificar. Y en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo y en todo lado. ¿Quieren recortar las pensiones de los expresidentes? Que lo hagan. Pronto lo seré. O sea, eso... Pero también tenemos que hacer otros esfuerzos, no basta con eso. Yo creo que los encadenamientos salariales y los pluses, por supuesto que tienen una carga, pero también es cierto que la evasión en este país es de más del 50% del monto total de lo que debería de recaudarse. Hemos hecho, yo creo, un esfuerzo enorme
de recaudación, mejoró el 10% el año pasado, o 15% el año pasado, 10% este año. Vamos a cerrar muy bien, estamos mejorando mucho la capacidad de la recaudación tributaria, pero aún así no da. Yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo de ordenamiento de salarios. Tenemos 17 regímenes de salarios en el país. Entonces esto es complicado, pero claro, no resuelve en sí mismo el debate sobre el déficit. Y políticamente, ¿cómo verían ustedes una posible, digamos, negociación con partidos o bancadas de la oposición el año entrante con respecto a los ingresos? Se ha dicho también fuertemente que el principal candidato para la reforma fiscal sería convertir el impuesto de ventas en el IVA. El IVA, sí. ¿Verdad? Que es el que va a dar más plata, ¿verdad? Por la misma configuración o la estructura del impuesto. Y que dejarían de lado el impuesto sobre la renta, que es el llamado a dar un poco más, a hacer un poquito más de equidad y un poquito más de redistribución por la misma progresividad que tiene, ¿verdad? ¿Sería esa una transacción que el gobierno de Luis Guillermo Solís aceptaría? Mire, yo creo mucho en estos equilibrios fiscales. Yo creo que hay que mejorar ingresos, IVA sin duda lo hará, pero también hay que redistribuir. En algún momento dije que ese instrumento se nos había quedado muy rezagado, el de la redistribución, en un país en donde la equidad siempre fue una preocupación política de primer orden. Yo sigo pensando eso, don Jorge. Me parece que pedir a la gente en general, pero especialmente a los consumidores de clase media, que sigan cargando por muy progresiva que sea la propuesta que estamos haciendo de IVA, ¿verdad? Que incluye el IVA personalizado, que saca a una gran cantidad de personas de tener que pagar el impuesto y se les devuelve, en fin, toda esta propuesta técnicamente compleja, pero que se puede hacer. Independientemente de eso, hablar de IVA y no hablar de renta, cuando sabemos que hay una evasión tan grande y que además la riqueza se ha acumulado desmedidamente. Yo he hablado de odiosas discriminaciones por ingreso en este país, me parecería un gran error sociológico, no solamente económico. Económico y social también. Es. Déjeme ver, perdón, si hay alguna otra pregunta que se nos haya quedado por acá. Bueno, usted hablaba aquí sobre la morosidad, si es el gobierno el que está moroso, si son los diputados y diputadas, y si hay acuerdos de camino entre el Frente Amplio, el PAC, Liberación, etc. Sobre morosidad, yo creo que todos estamos morosos mientras no se apruebe la reforma. O sea, aquí hay que hacer reconocimientos múltiples porque esto no es solamente un tema del gobierno, un tema del sector privado, de la oposición, en fin, es un asunto de todos hasta que no recuperemos esa capacidad del Estado para invertir, para generar ingresos adecuados, porque yo he insistido mucho que somos, como decía don Pepe Figueres, un país con gusto de champán y de bolsillo de gallo pinto, ¿verdad? Sí, claro. Y la gente le pide a uno, pero al final de cuentas uno dice, bueno, ¿cómo hacemos chocolate sin cacao? Entonces todos estamos morosos. Para dar el pase a la segunda parte de esta entrevista, yo quisiera mencionar, don Luis Guillermo, un estudio que recientemente presentó el Banco Central sobre la parte fiscal. Y lo que dice es que el Banco Central ha hecho proyecciones de cuánto podría crecer pasivamente la deuda pública, ¿verdad? Sin reformas, lo que ellos llaman un escenario pasivo, ¿verdad? Y bueno, no estamos muy lejos de eso. El gran problema que yo le veo, que le ve la gente del Banco Central, es que sin mejorar significativamente el déficit financiero, que es el que impulsa el crecimiento de la deuda, el Banco Central no va a poder continuar manteniendo una política de baja inflación, de estabilidad. Bueno, hagamos un corte aquí, ¿verdad? Y si quiere pasamos luego a los temas estos de carácter monetario, cambiario y de crecimiento, ¿verdad? Sí, claro. No, mira, a mí me parece que lo que usted señala es santa palabra, en el sentido de que el escenario hoy, don Jorge, desde el punto de vista macroeconómico, usted lo conoce mejor que yo, es de bastante estabilidad. El país está creciendo más o menos a un 4,2 a 4,5%, vamos a cerrar bien, ese es el doble del promedio latinoamericano. La inflación está casi 0, 0,35, a lo mejor 1, pero para los efectos no hay inflación significativa. Desde el punto de vista monetario
En fin, uno podría hacer allí una serie de generalizaciones respecto del momento económico, pero el crecimiento sigue siendo muy pequeño. Costa Rica no puede pensarse en los próximos 20, 25 años con este crecimiento del 4,5%. Necesitamos por lo menos duplicarlo o subirlo significativamente. Entonces, la variable fiscal pesa mucho en esa posibilidad, por lo que usted señala, porque lo que hoy luce bastante bien, no va a lucir bastante bien ya dentro de un par de años, cuando tengamos una situación en donde se nos ha venido para abajo esa estabilidad que teníamos. Las inversiones, por ejemplo, internacionales, la inversión extranjera directa está creciendo entre un 14 y un 19% al año. Eso en el mundo actual es un milagro. En Costa Rica ese milagro tiene nombre, es talento humano, es la capacidad que tiene nuestra mano de obra especializada para crecer. Pero efectivamente, como usted lo señala, eso no se puede garantizar y el efecto de un crecimiento, de un escenario pasivo en lo fiscal no es para nada halagüeño. Vamos a ver, en términos de política monetaria y cambiaria, me parece a mí que al actual gobierno le ha ido bastante bien. En eso me parece a mí que hay coincidencia no solo entre usted y este servidor, ¿verdad?, sino mucha gente en general. Y eso lo que ha generado es un clima de confianza, ¿verdad? Cuando no hay estabilidad, cuando la gente vive con las zozobras si el tipo de cambio se va a disparar o qué va a pasar, pues la gente lo que hace es sacar la plata del país. Y eso no es conveniente, ¿verdad? Yo tenía aquí unas 2 o 3 preguntas que quería formularle, ¿verdad? Algunas de las cuales ya usted las mencionó, ¿verdad? Una es cómo ve la política monetaria y cambiaria del Banco Central. Pero tal vez más interesante y más importante es ¿qué lo movió a usted como gobernante a respetar la autonomía del Banco Central y a mantener a Olivier Castro ahí a la batuta? Sí, yo quiero hacerle una confesión, y es que yo al principio de mi mandato creía que esa tesis de la devaluación gradual y que no fuera un 5%, no un 20%, no un 15%, ¿verdad?, que nos daban, debía de implementarse. Pero hubo 3 razones por las cuales me convencí de que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Primero, el hecho de que no se puede asegurar que esa devaluación generara ni más inversión ni más empleo. Correcto. Que era un argumento muy fuerte que nos daban en ese momento. Se dio en el debate que sostuvimos algunos economistas, ¿verdad? Efectivamente. Y eso fue para mí muy importante constatarlo. Lo segundo, que había prácticamente 500.000 de costarricenses con deudas en dólares, cuyo bienestar dependía precisamente de que hubiera orden en el tema cambiario. Se habrían ido, como diría nuestro pueblo, en la balastrera, una enorme cantidad de ticos y ticas que ganan en colones y están en dólares. Y en tercer lugar, un argumento enteramente político. Si uno le mete la mano indebidamente al Banco Central, don Jorge, nadie va a creer que no le va a meter la mano a ninguna otra cosa en este país. Y la capacidad técnica del Banco Central para mí es muy importante porque le da, como usted dice, serenidad a eso que llaman los mercados y al sector privado. Puede ser que estemos en discrepancia respecto de la devaluación o no, pero este gobierno ha respetado la autonomía del Banco Central en esa materia y me parece que eso es muy importante porque ha mandado una señal sobre la naturaleza de este gobierno. Don Luis Guillermo, tenemos pocos minutos para terminar. A mí me parece que lo que usted ha mencionado sin duda va a dar respuesta a los costarricenses sobre estos temas. Ahora quiero preguntarle algo un poco más personal, ¿verdad? Algo un poco más personal. Y se daría 3 preguntas que le voy a formular para que las conteste usted en los pocos minutos que nos quedan. Una es, ¿qué se siente ser presidente? ¿Cómo se siente usted al caminar por la calle, que la gente lo vuelve a ver y lo abordan y de pronto convertirse en el centro de casi todos los lugares donde usted asiste? El segundo es, ¿cómo quiere ser recordado por los costarricenses? Y el tercero es el epitafio que usted quisiera que pusieran al concluir su gobierno. No estoy matándolo, obviamente que no, pero el epitafio es esa frase luminosa, corta, significativa, ¿verdad?, que describe cuál ha sido
el pasar suyo por el gobierno de la República? Mire, linda reflexión la que me propone sobre cómo me siento profundamente honrado. Han sido 2 años y medio de mucho trabajo, de mucha angustia en ciertos momentos de mi mandato, de mucha soledad, la soledad del poder a la cual aluden tantos filósofos. Pero es un gran honor, el más grande honor que un ciudadano puede tener, y me siento muy contento, me siento muy honrado, me siento muy, muy ilusionado, porque todavía me falta 1 año y medio de trabajo que espero terminar con una gran devoción. En la calle me siento bien, me siento mucho mejor en la calle que en la oficina. Y aunque hay caras largas, también me satisface mucho constatar que la gente de verdad, no la gente ficticia, que como troles aparecen, los troles por ejemplo aparecen en las redes sociales y emiten opiniones a veces muy fuera de orden, ¿verdad? En la calle la gente sigue siendo cálida, afectuosa, a veces crítica, se acercan, me dicen cosas, mire, presidente, no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué está haciendo tal y tal cosa? Pero ese contacto a mí me da mucha fuerza. Y el epitafio político de esta administración debería de ser: sirvieron y no robaron. Y eso para mí sería probablemente lo más importante que podríamos dejar. No porque la obra de varilla y cemento no sea importante, que lo es mucho. No porque la lucha contra la pobreza no merezca ser recordada, espero, como una de las grandes aportaciones de esta administración, sino porque había que devolverle al país la confianza en la política. Y si pudimos haber hecho en este tiempo un aporte en ese sentido, me iría muy tranquilo para la casa, sabiendo que todos los días, cuando me mire en el espejo, puedo ver ahí a un hombre que le sirve a su pueblo con dignidad y honradamente. Bueno, con esta reflexión interesante, me parece que podemos dar por concluido el programa. Yo le agradezco mucho el haberme invitado y al canal también, y espero que sea, como dije al principio, el inicio de nuevas reflexiones y nuevas conversaciones con los costarricenses. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.